¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces, primero definiendo lógicamente qué es una reacción química, ¿no? Entonces, ¿qué es una reacción química, alumnos, el día de hoy? Una reacción química son las variaciones que se producen en las sustancias debido a efectos termodinámicos. Es decir, en una reacción química juega un rol muy importante la presión, la temperatura u otros factores. En una reacción química, ya, vamos a ver aquí en la imagen de la parte izquierda, vamos a ver este ejemplo para poder comprender qué es una reacción química. En una reacción química, vemos aquí el ejemplo del HCl, que es el ácido clorhídrico, es un ácido muy potente que quema muy fuerte. Vemos aquí este envase con HCl. Se está colocando unas bolitas de zinc. Zinc es un tipo de metal. Entonces, ¿qué pasará si tú colocas metal en un ácido? Se va, ¿qué cosa? Se va a disolver, ¿no? Porque el ácido lo va a quemar al metal. Entonces, cuando reacciona HCl con zinc, ¿qué es lo que realmente está pasando? Hay un pequeño detalle. Químicamente, ¿cuál es la reacción? Bueno, el HCl que está acuoso, o sea, líquido, más el zinc que está en estado sólido, por eso la S de sólido, ¿qué sucederá? Pues el cloro, que forma parte del HCl, se enlaza al zinc y el hidrógeno se convierte en gas. Por eso zinc Cl2, que es cloruro de zinc, estado sólido, que es una sal, más H2, que es hidrógeno gaseoso, ¿sí? Encuentra en forma gaseosa. Por eso, en cuestión de minutos, ¿qué vas a observar tú después de unos minutos? Claro, que el hidrógeno comienza a evaporarse como unas burbujas que comienzan a formarse y que se forma en el fondo del envase, se forma esta sal, que es cloruro de zinc. Entonces, chicos, en este caso, esta reacción será reversible o será irreversible. Bueno, esta reacción que ves en la imagen es un proceso irreversible. No se puede, el hidrógeno y el zinc Cl2 no puede retornar a ser otra vez HCl, no puede. Entonces, cuando se lleva a cabo una reacción irreversible, ¿cómo se grafica? A más B, es decir, el zinc más el HCl, ¿a qué es igual a C más D? Zinc Cl2 más H2. Pero mira la flechita, solamente se encuentra en una sola dirección. ¿Por qué en una dirección? Porque es irreversible. ¿Y cuándo será reversible? Es reversible cuando ambas flechas, hay dos flechas en sentidos contrarios, como en la imagen inferior. Entonces, esto es reversible y esto que está acá arriba es irreversible. Toda ecuación química está conformado por dos componentes, los cuales son los reactantes y los productos. Los reactantes son aquellos que se encuentran antes de la flecha, o sea, son los que van a reaccionar, y los productos son las moléculas que se van a formar. Vamos a clasificar a estas reacciones químicas. La primera reacción química que vamos a ver es la reacción química de combinación o composición. Algunos la llaman también adición. ¿Por qué adición? Porque se van a sumar. Moléculas pequeñas se van a adicionar entre sí y que van a formar moléculas más grandes. Por ejemplo, mira la pantalla, N2 más 3H2, ¿qué forma? El 2NH3. Ahí hay dos moléculas pequeñas que se han enlazado y han formado una molécula más grande. Ese se llama combinación o composición. Segundo ejemplo, óxido de calcio más H2O, ¿qué va a formar? Hidróxido de calcio. Dos moléculas pequeñas se han unido, formando una molécula más grande. Composición o combinación. Tercer ejemplo, el anhidrido sulfúrico más el H2O, ¿qué forma? Forma el ácido sulfúrico. Claro, se han enlazado esas moléculas pequeñas para formar una más grande. Entonces, estos tres ejemplos fueron de combinación o composición. Ahora, ¿cómo será una reacción de descomposición? Si te percatas por el nombre, es el antónimo a composición. Es decir, una molécula grande se va a descomponer formando moléculas más pequeñas. Ejemplo, el óxido de mercurio se descompone formando mercurio más oxígeno gaseoso. El clorato de potasio se descompone formando cloruro de potasio más oxígeno gaseoso. El carbonato de calcio es igual al óxido de calcio más dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces, ¿qué has observado ahí claramente? Has observado que son descomposición porque una molécula grande va a formar moléculas más pequeñas. Tercer tipo de reacción
Esta reacción se llama reacción de desplazamiento simple o sustitución. ¿Por qué desplazamiento simple o sustitución? Desplazamiento simple porque solamente un elemento químico cambia de posición, solamente uno. ¿Cómo es eso? Vamos a ver aquí, entonces mira, fíjate aquí en la pantalla, esa plata, que es el AG, está solito. Como es un metal, el metal ¿con quién busca enlazarse siempre? Alguien del polo opuesto, que sería un no metal. Como él es metal, que es positivo, busca un no metal que es negativo. Profesor, ¿se podrá enlazar con el hidrógeno? No, porque el hidrógeno también es un metal. El no metal es el HCl. Entonces, la plata se enlaza con el HCl. ¿Y quién se queda solo? El H. Ahí está, mira. Plata con el cloro y el hidrógeno se queda solo. Esto es desplazamiento simple o sustitución. ¿Por qué sustitución? Porque la plata va a sustituir al hidrógeno y se va a enlazar al cloro. Segundo ejemplo, el plomo, ¿sí?, puede unirse con el hidrógeno o con el NO3, pero el hidrógeno es metal y el plomo es metal, no pueden unirse. El plomo se va con el NO3, formando PbNO3,2. ¿Y quién se queda solo? El hidrógeno. Esto es desplazamiento simple o sustitución. ¿Cómo será doble desplazamiento o metátesis? Aquí hay doble cambio de ubicación. En el de arriba había solo un cambio de ubicación. Aquí van a haber dos. Esta plata, que es un metal, puede irse con el sodio o el cloro, pero el sodio es un metal positivo. No pueden enlazarse. La plata se va con el cloro. Y como el sodio se quedó solo y el NO3 también se quedó solo, también se van a enlazar. Aquí, ¿cuántos desplazamientos hay? 1, 2, doble desplazamiento. AG con el cloro, AgCl. NO3 con el sodio, NaNO3. ¿Listo? Otro ejemplo de doble desplazamiento. Bismuto y NO3. H y S. El H es metal, el bismuto es metal. No pueden enlazarse. El bismuto se irá con el azufre. Y como el H se quedó solo, se irá con el NO3. Entonces, bismuto más azufre, Bi2S3. NO3 con H, HNO3. ¿Te das cuenta? Y listo. Este es doble desplazamiento. Ahora veremos la reacción de combustión. Cuando te hablo de combustión, imagino que lo primero que piensas, ¿qué cosa es? Pues el motor de un vehículo, ¿verdad? Claro, porque ahí hay la combustión, claro que sí. La combustión es la reacción química entre un combustible con el oxígeno. A este oxígeno también se lo llama comburente, ¿ya? Combustible, petróleo, gas, etc. Ahora, hay dos tipos de reacciones de combustión. La combustión completa y la combustión incompleta. ¿En qué consiste la combustión completa e incompleta? Bueno, la combustión completa es cuando reacciona el combustible con mucho oxígeno y va a formar dióxido de carbono con H2O. Eso sucede normalmente, ¿sí?, en el motor de un vehículo. Es lo normal que sucede cuando está nuevo. Pero ¿qué pasa cuando el motor comienza a envejecerse? El combustible del motor, ya el combustible, reacciona con menor cantidad de oxígeno. Como comienza a fallar, absorbe menos oxígeno, que va a formar CO más H2O. ¿Qué te percatas? Que este se forma CO, que es monóxido de carbono. En la combustión completa era CO2. Y el CO es un gas tóxico, oscuro. En cambio, el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro. No se puede sentir. Y no es tan tóxico como el monóxido de carbono. Es por eso que los vehículos ya con mucho tiempo de uso se desgastan y el motor obviamente comienza a fallar, ¿no? Y se expulsa monóxido de carbono. Ahora, aparte de ello, existen dos tipos de reacciones con referencia al calor. Hay la reacción exotérmica y endotérmica. ¿Qué hago referencia con la palabra exotérmico? Exo significa liberar, expulsar calor. ¿Qué es endotérmico? Que absorbe calor, que utiliza calor. ¿Correcto? Entonces, una reacción exotérmica es aquella reacción donde hay liberación de calor, y en una reacción endotérmica hay absorción de calor. Bueno, esto vamos a hacer después, estamos en la próxima clase, no se preocupen. Vamos a la práctica dirigida entonces. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes observaciones
no es evidencia que ocurre una reacción química. O sea, ¿cuál de esas 5 claves no es una reacción química? Bueno, de todas esas claves, ¿cuál no es? Pues la respuesta en este caso sería la clave E. Cambio de estado físico de las sustancias. Claro, ¿qué es un cambio de estado físico? Cuando digo cambio de estado físico, ¿sí? Estoy haciendo referencia a cambios de la materia. ¿Te acuerdas? Cuando había un cambio de estado, por ejemplo, ¿no? Un cubo de hielo se descongela y se convierte en agua. Claro, ¿eso qué cosa es? Ese es un cambio de estado. O sea, el agua ha pasado de sólido a líquido, pero pues sigue siendo agua, ¿no? No ha cambiado de ser agua, ¿correcto? Aquí también mencionamos, ¿sí? Con referencia a eso, el cambio, por ejemplo, de líquido a gaseoso, ¿no? Etcétera. Entonces, un cambio de estado es una reacción química. No, no es reacción química. 2. La reacción del H2 más el N2 que nos da NH3, ¿de qué tipo es? ¿Qué te percatas? El H2 y N2 se están enlazando, ¿verdad? Se están uniendo. Ah, ya, entonces es una combinación. Si se enlazan es combinación. Excelente. Es justamente una combinación. La clave B. 3. ¿Cuál es una reacción de descomposición? ¿Qué es la descomposición? Cuando de una molécula, ¿sí? Comienza, va a la redundancia, a descomponerse, formando moléculas más pequeñas. A ver, ¿cómo sería en este caso entonces? Vamos a ver aquí. La primera que es H2 más O2, ¿qué cosa es? Esta es una combinación, ¿verdad? Están enlazando. Carbonato de calcio nos da óxido de calcio más CO2. ¿Se está descomponiendo? Sí, esta es la clave. Esta es la descomposición. C, hierro más HCl. Este hierro se va con el cloro formando FeCl3 y el hidrógeno se queda solo. Ah, profesor, desplazamiento simple, ¿sí? O sustitución. NaOH con HCl. Sodio con cloro se enlazan y forman NaCl. OH más H, H2O. Desplazamiento doble. CaOH2 más HBr. Calcio se va con el bromo y forma CaBr2. Ahí está. OH más H, H2O. Desplazamiento doble. O sea, nosotros nos preguntaban, ¿cuál es una reacción de descomposición? La clave, la letra B, ¿verdad? La letra B. Número 4. Número 4. A ver, ¿quién me dice, chicos, la respuesta del número 4? A ver, ¿quién me dice la respuesta del número 4? ¿Qué saldría del número 4? ¿Cuál es la clave? ¿Y por qué? Usted pone la respuesta ahí porque le subí el archivo, pero ¿por qué? No me digan solo la respuesta. Si el que quiere participar, puede participar, me dice la respuesta y por qué. Si no me dice por qué, no es válido. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién dice yo? La D, porque el potasio se va con NO3 y, y la plata se va con el bromo. Excelente, muy Entonces bien. formaría un desplazamiento. Ajá, excelente. Muy bien, gracias por tu participación. Excelente. Lo que dice su compañera es totalmente cierto. Exacto, ¿no? El potasio se enlaza al NO3, que es un nitrato, el bromo con la plata y forma bromuro de plata. Exacto, ¿sí? Sería entonces doble desplazamiento. Muy bien. Número 5. En la combustión, si te dicen la palabra combustión, automáticamente tú sabes que en una combustión se libera ¿qué cosa? CO2 y H2O o CO y H2O. Y en la clave solamente hay CO2 y H2O, pues, ¿no? Y esa es la clave, obviamente, como respuesta. ¿Sí? La letra D. Podría haber clave en CO y H2O, pero no hay esa clave, así que la única es la D. Creo que está sencilla. La 6. ¿Cuántas reacciones de descomposición y adición existen respectivamente? A ver, la primera, dice ahí, sulfuro de hierro, se va a descomponer, dice, formando hierro y azufre. A ver, ¿cómo será en ese ejercicio? A ver, en ese caso. Se está descomponiendo. Ah, profesor, si se está descomponiendo, entonces quiere decir que es una reacción de descomposición. Bueno, claro que sí, ¿no? Una reacción de descomposición. Muy bien. Entonces la primera sería descomposición. La siguiente.
C4 más O2 resulta CO2 más H2O. Ah, eso es combustión. Eso no tiene nada que ver con lo que nos piden en el ejercicio. Siguiente. CaCO3, ¿sí? Dice que se descompone formando óxido de calcio más CO2. Ah, se descompone. Ah, descomposición. H2 más N2 resulta ser NH3. ¿Qué tipo de reacción es esta? Una reacción de, sería aquí de adición. Se están juntando, se juntan. Adición o combinación, ¿te acuerdas? Adición o combinación. Entonces, según el enunciado, lo que nos pedirían a nosotros, ¿cuántos de descomposición hay? 2. ¿Cuántos de adición hay? 1. La respuesta entonces en este ejercicio, ¿cuál sería? 2 y 1, ¿no? O sea, la clave B. Muy bien. Seguimos, continuamos. Número 7. En la gráfica indique la energía de activación. Pues, ¿cómo la energía de activación? Solo es una simple resta de la siguiente forma. La energía de activación se calcula restando, ¿ya? El punto máximo de energía que se ha obtenido en toda la reacción menos el punto mínimo, que sería 15, ¿no? Acá es 16 y aquí es 15. 16 menos 15, 45 kilocalorías. Nada más. Así es simple y sencillo. Octavo, en la gráfica hay la entalpía de la reacción. Ah, acá es diferente. ¿Ah? Entalpía no es energía de activación, es diferente. ¿Cómo calculo la entalpía? Bueno, la entalpía se calcula de la siguiente forma. Se resta, ¿sí? Se resta la cantidad de energía utilizada al final menos la cantidad de energía utilizada al inicio de la reacción química. ¿Cómo es eso? Se supone que la reacción química ha comenzado acá, luego ha avanzado y ha terminado acá, en esta gráfica. Aquí puede seguir continuando la reacción química, ojo, pero aquí ha terminado acá. Entonces, ¿qué vas a restar? En este punto final, ¿cuánto es la entalpía? Ah, profesor, es 10. Menos al inicio. Ah, es 45. 10 menos 45 menos 35 kilocalorías. ¿Correcto? O sea, la clave D. Pues mucho cuidado de poner ejercicios y tú ahí me pongas pues 35 positivo. No, y está mal, es negativo. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente entonces. 9. ¿Cuántas reacciones son de sustitución o desplazamiento simple? ¿Cuántas son de sustitución o desplazamiento simple? Analicemos entonces. El hierro se va con el sulfato y el cobre se queda solo, ¿sí? Esto es desplazamiento simple, correcto. El zinc con el SO4 y el hidrógeno se queda solo, exacto. C2H6 más O2, CO2, ah, no, eso no. ¿Esto qué cosa es? Combustión, porque hay CO2 y H2O, eso es combustión. Último, el cloro con el sodio y el bromo se queda solo. Sí, mira, ahí está. Excelente. Entonces, ¿cuántas de desplazamiento hay? 3. Desplazamiento simple hay 3. ¿No? La clave de la letra, entonces, la C. La siguiente, la 10. La 10 viene con una pequeña, no trampita, pero con un pequeño detalle. ¿Cuál detalle en la letra 10? Al toque te das cuenta si hay CO2 y H2O, que es combustión. Esto lo he repetido ya muchas veces en varios ejercicios. CO2 y H2O en los reactantes es una combustión. Ya está. Entonces yo sé que es combustión. La A puede ser, pues, combustión. Ahora, chicos, en toda combustión, ¿quién no ha visto o ha escuchado el sonido de un motor? Y tú te acercas al motor y ¿qué sientes? Calor, ¿verdad? Ah, cuando hay una combustión, ¿qué cosa también hay? Liberación de energía. O sea, se comienza a calentar porque hay una reacción exotérmica en ese motor. Ah, profesor, entonces la A y la B. Exacto. O sea, la clave E, ¿no? A y B son correctas. Es una reacción de combustión, pero también puede ser una reacción exotérmica porque se libera calor. Número 11. En las reacciones que se muestran son de doble desplazamiento. ¿Qué era doble desplazamiento? Que había doble movimiento de los elementos químicos. En este caso, entonces, como el H es un metal, el hidrógeno es un metal, ¿con quién se va a enlazar? ¿Con el zinc que es metal? No, se enlaza con uno metal, con el azufre. Miren las claves, el H con el azufre. La A, ¿no? Ah, ya, entonces acá se forma H2S. Y el cloro con el zinc.
Sería la C, ¿no? Sin Cl2. Esto se forma. Siguiente reacción química. H2SO4 con el hidróxido de aluminio. El hidrógeno con el aluminio, no, porque son metales, no, con el OH. O sea, el H con el OH, ¿qué forma? H2O. Ya está. Y el SO4 con el aluminio. Aquí está, mira, SO4 con aluminio. ¿Qué forma? Al2, SO4, 3. Y profesor, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sustancia no se formaría? Si ves las claves, ¿cuál no se ha formado? El que está sin check, ¿no? Que es el hidruro de aluminio. Al H3 no se ha formado en la reacción química que acabamos de desarrollar. Y ahí está la solución, ¿no? La parte inferior. Número 12. Ahora es al revés, mira. Me dan los productos y quieren los reactantes. Y me dicen que es de doble desplazamiento. Lo mismo, ¿no? ¿Qué sería? El bario, que es un metal, no se va a enlazar al hidrógeno, que es un metal. ¿Se enlazará a quién? Al cloro, que es un no metal. Miren las claves, bario con cloro, sería la BaCl2. ¿Quién queda ahora? El SO4 con el hidrógeno, o sea, el H2SO4. Sería H2SO4. Sulfuro de hierro más nitrato de sodio. Este hierro, que es un metal, no se enlaza al sodio, que es metal, se enlaza al NO3. FeNO3, o sea, la clave E, ¿no? FeNO3 dos veces. Y el azufre te queda con el sodio, o sea, la clave D, Na2S. Ahí está el azufre y el sodio. ¿Cuál de las claves no presenta una sustancia que esté en dichas reacciones? Ah, profesora, letra C. Pues no, la C no aparece en ninguna reacción química en este ejercicio. ¿Ok? Listo. Hasta ahí entonces en esta teoría con respecto a reacciones químicas, chicos. ¿Hay alguna pregunta?